Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Innovadores Públicos como Agentes de Cambio. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Apreciada Albina, muy buenas noches. En principio, muchas gracias por compartir este espacio con todos nosotros. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la más cordial bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales correspondientes al mes de julio, en donde reforzamos los conocimientos sobre gestión pública, control gubernamental y habilidades gerenciales, las cuales buscan fortalecer las capacidades de todos los profesionales. El día de hoy desarrollaremos la conferencia magistral denominada Innovadores Públicos como Agentes de Cambio, el cual estará a cargo de Albina Ruiz Ríos. Esta conferencia estamos seguros que haremos una profunda reflexión sobre los retos y los grandes desafíos y las necesidades para poder lograr una verdadera innovación en la gestión pública y poder así cubrir las brechas de necesidades que existen a nivel nacional. Sin más preámbulo, agradecemos, Albina, tu valioso tiempo que compartes con nosotros, tus conocimientos y sobre todo tu destacable experiencia a nivel nacional y mundial. Muchas gracias. Dejo a Gina para tu presentación formal
y nos encontramos en el bloque de preguntas. Gracias. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral Innovadores Públicos como Agentes de Cambio, que estará a cargo de la doctora Albina Ruiz Ríos de Sepúlveda, doctora en Ingeniería Química por la Universidad Ramón Llull de España, egresada del Programa Ejecutivo Intensivo de Liderazgo en Cambios de Sistemas de la Universidad de Harvard. Ha sido viceministra de Gestión Ambiental. Actualmente se desempeña como asesora del despacho viceministerial de Pesca y Agricultura del Ministerio de la Producción. Ha sido presidenta y fundadora del grupo Ciudad Saludable y desde el 2002 se desempeña como emprendedora social, recibiendo el premio Scholar Award for Social Entrepreneurship en el año 2006, un reconocimiento por su labor como una de las mejores emprendedoras sociales del mundo. Adelante, por favor. Buenas noches, Gina. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos y todas los que están del otro lado de, de esta mágica posibilidad de hablarnos desde diferentes partes del país y probablemente alguien que se ha atrevido también a ingresar de otras partes del mundo. Me imagino que cuando ustedes vieron este título dijeron, agentes de cambio, ¿qué es eso? Bueno, pues a mí me gustaría entonces empezar haciéndoles una pregunta. ¿Qué palabras se les viene a la mente cuando escuchan agentes de cambio? Me imagino que pueden escribir ahí y si alguien se atreve a poner algunas palabras, pues Miguel estará siempre dispuesto a decirme lo que van diciendo. Pero, agentes de cambio. Yo vengo del lado más social, soy una emprendedora social y hablar ahí agentes de cambio es como más natural, ¿no? Hablar de agentes de cambio en el espacio empresarial ya está llegando. Ya muchos empresarios dicen, mira, necesitamos también convertirnos en agentes de cambio, necesitamos no mirar solo nuestro ámbito empresarial, sino ir más allá. Pero muy poco hablamos de agentes de cambio en el sector público. Lo que escuchamos del sector público mayormente es cosas negativas. Muy pocas veces la gente dice con orgullo que es funcionario público, que es trabajador público. Después de 30 años de una carrera que he llevado desde la ingeniería y en el campo social, pues volví al sector público. Pensé que en el año 86 al 89, cuando fui directora municipal, yo ya había hecho mi residentado público, pero la vida te da sorpresas. Y volví en el 2019 y volví convencida que desde el sector público se pueden hacer cambios. Que para eso necesitamos agentes de cambio. Entonces la pregunta, ¿qué es un agente de cambio? Pues les tengo que decir que es una persona proactiva, un agente de cambio es una persona proactiva, es una persona líder, es una persona que va a tratar de cambiar su entorno positivamente. Es aquella que está pensando y observa el presente y dice, ¿qué puedo hacer para que lo que se venga, el futuro, pueda ser diferente? Entonces es aquella persona que no se conforma con hacer lo mismo cada día, sino que busca hacerlo de manera diferente, pero para bien, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, un agente de cambio también requiere de ciertas características que tiene que practicarlo desde siempre. Para mí, una de las más importantes es la fibra ética. Necesitamos agentes de cambio público con fibra ética. Es la única manera de ir a construir ese otro pensamiento, ese otro mito que deberemos empezar a construir para el funcionario público, para el servidor público, que no sea siempre, no, es corrupto, no, es flojo, no, no quiere hacer bien las cosas. Y no es verdad.
estando de viceministra, tenía un equipo increíble que trabajaba, pero horas de horas, y nunca decía, no, yo soy una loca, workahólica, pero también encontré un equipo súper, pero también buscando, obviamente, que no solamente se quede trabajando muchas horas, sino que si somos estratégicos, vamos a hacer en menos horas lo mismo que podríamos hacer en más horas. Entonces, si hacemos estratégicamente las cosas, pues vamos a tener espacio también para nosotros mismos y para nuestra familia, que eso es muy importante, porque si estamos bien nosotros, estamos bien en el entorno familiar, mira, el entorno del trabajo va a estar bien también, porque nosotros estamos bien, porque estamos sanos y sabemos lo que queremos. Entonces, con esa entrada vamos a ir mirando el contenido. Ustedes ya lo han recibido, así es que esto simplemente lo paso, porque en la convocatoria iba así, justamente con interrogantes, porque lo que yo quiero hoy en día es que ustedes esta noche, este tiempo que vamos a estar juntos, se empiecen a preguntar. Quiero que cada uno se pregunte en su cabecita, ¿soy un agente de cambio? ¿Qué puedo hacer? ¿Lo que yo estoy haciendo ahora lo puedo hacer de diferente manera? ¿Lo que mi institución está haciendo lo podemos hacer de diferente manera? ¿Podemos mejorar? Y por un momento les pido que vayan del otro lado de la ventanilla, del otro lado del escritorio y piensen en el administrado, en las instituciones que ustedes a los que dan el servicio, a los que hacen el control, que en realidad son todos, ¿no? A nivel local, regional y nacional. Ustedes son una de las instituciones transversales, ¿no? Porque tienen que ver con todos los niveles. Y obviamente tienen un rol probablemente para muchos que no les gusta o que dicen, ¡ay, estos de la Contraloría! ¡Ay, estos de control interno! Y en realidad deberíamos tratar de que sea al revés y digan, wow, ahí vienen los de Contraloría que nos ayudan a ser mejores. Ahí vienen los de la Contraloría que hacen que nuestro trabajo valga la pena. Ahí vienen los de la Contraloría que nos enseñan a hacer las cosas no pensando en el momento, sino pensando en el Perú, pensando en el país. Entonces, sí, yo estoy convencida que sí es posible hablar de innovación pública para impulsar la mejora de los servicios. Que no es inmediato, no es que hoy decido vamos a ser innovadores y mañana ya está. No, esto es un proceso. Es un proceso que necesitamos impulsar desde el Estado. Necesitamos un Estado innovador. Chile, bien, de manera muy interesante, ellos no han ido por un programa ministerio por ministerio o institución por institución, sino han diseñado un programa nacional de innovación pública, que me parece genial realmente. Ha sido un proceso que han construido en la gestión anterior durante Bachelet y han ido como pasando, ¿no? Y han ido pasando porque lo que han logrado es que la propia gente diga, este es mi proceso. Entonces, cuando llegué al Viceministerio de Pesca y Acuicultura, tenemos un programa nacional de innovación en pesca y acuicultura, pero es como un trabajo hacia afuera. Buscamos proyectos innovadores, financiamos, pero ¿qué hay hacia adentro? ¿Qué hay de la gente que va a gestionar esos proyectos, que va a supervisar esos proyectos, que va a aprobar esos proyectos? Si no está el bichito innovador de agente de cambio, no va a buscar esas cosas diferentes que deberíamos buscar en cada proyecto que vamos a financiar, ¿no? Y entonces hemos empezado a hacer un proceso. Y es lo que también quiero compartirles esta noche a ustedes. Ustedes tienen la capacidad de hacer ese cambio. Para ello, obviamente, necesitamos diseñar una estrategia, como en todo. Necesitamos tener un plan de acción, un programa, y que esto
cierre con el diseño de un programa de entrenamiento en innovación pública. Esto es como, hoy estamos hablando solamente para abrir, tirarle el primer paso, dar la primera patada en la cancha y a partir de ahí empezar a pensar, ¿no? Entonces, yo creo firmemente que sí es posible. Para esto, obviamente, se tiene que hacer investigaciones. Necesitamos, si la Contraloría decide hacer un programa de entrenamiento en innovación pública para sus trabajadores, para todos los que forman parte de la organización y también a los que hace el seguimiento, porque ustedes tienen control interno en todas las instancias del Estado, ahí el proceso sería sumamente lindo porque necesitamos hacer entrevistas al cuerpo directivo, pero también a los trabajadores en los diferentes niveles, en los diferentes roles, encuestas que te permitan recoger cómo está este tema de la innovación, cómo lo perciben. Hoy durante el video escuché una palabra que me gustó y que lo vamos a ver hoy día, que es nosotros, ustedes señalan, transformamos nuestra metodología de enseñanza. Transformar es una de las formas, una de las cosas que tenemos que hacer cuando hablamos de innovación. Y cuando hablamos de innovación pública, más todavía. Normalmente las empresas hablan mucho de innovación, invierten en I, más D, más I, buscan cada vez captar más gente innovadora, gente en realidad transformadora, emprendedora, ¿no? Y entonces lo que están buscando son agentes de cambio. Muchas veces están en esa búsqueda porque hoy en día ya no basta con saber bien tu materia, sino también cómo haces que lo que tú sepas genere cambios, ¿no? Entonces, la estrategia la vamos a sacar de esas necesidades que encontremos en estas entrevistas, en las encuestas, ¿no? Vamos a levantar esas necesidades, esos problemas y a partir de ahí vamos a definir una estrategia. Y creo que es importante que pensemos en eso. Y obviamente vamos a hacer análisis de referentes para poder hacer el diseño del programa. Y ahí vendrá el plan de acción, vendrá el programa de entrenamiento, que permitirá realmente que cada trabajador sienta que puede hacer diferente, que no hace siempre más de lo mismo, sino que puede hacer diferente. Y va también a atreverse, porque una persona innovadora no se va a contentar, siempre va a estar queriendo algo mejor. ¿Cómo hago para ir mejorando? Entonces, yo creo que es importante que pensemos, uno, que sí es posible hablar de innovación pública y que sí es posible hablar de agentes de cambio en el sector público. En Ashoka, que es una organización mundial que busca emprendedores sociales en el mundo, tenemos un lema que decimos, todo el mundo puede cambiar el mundo. Yo creo firmemente en eso. Cada uno desde su rol, no todos tienen que ser gerentes, no todos tienen que ser directores, cada uno tiene su posibilidad de su aporte en esta innovación, en este cambio. Lo importante es que entre todos sepamos que vamos a ir hacia eso, que yo no me voy a quedar contenta con lo que tengo ahora haciendo cada día, sino que voy a decir, ¿cómo puedo mejorar? Muchos de ustedes estarán pensando, mira, en lo que yo hago, yo creo que aquí podría haber una innovación. Tenemos tantos procesos y eso hace muy largo y complicado. Podríamos acortar. ¿Qué puedo hacer para acortar los procesos? ¿Qué puedo hacer para atender a la gente en menor tiempo? ¿Qué hago para generar confianza en el otro? ¿Qué hago para recuperar esa posibilidad de que nos perciban como personas positivas, como que el ser un funcionario público es algo positivo? ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Entonces, cuando empecemos a pensar en eso, seguro que van a nacer muchísimas ideas y yo espero ver ese cambio en la Contraloría realmente. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué significa innovar en el sector de la Contraloría? Me gustaría que también tomen nota y apunten.
¿dónde ustedes, qué creen que es innovar en la Contraloría? ¿Podemos hacer que innovación tecnológica? Quizás sí, para que los reportes sean todos online y no nos tengan que llegar todo en cantidad de papeles. Podemos innovar en cómo nos relacionamos. Podemos innovar cómo miramos la ejecución de los gastos en las entidades y en los proyectos. Creo que es muy importante que nos hagamos varias de esas preguntas. Y obviamente innovar significa dotar de competencias, de herramientas. Si buscamos personas innovadoras, tenemos que dotarles de competencias, tenemos que dotarles de las herramientas en materias de innovación pública, ¿no? ¿Esto qué significa? Como fin supremo tenemos la mejora de los servicios. O sea, lo que estamos buscando es tener la oferta de un mejor servicio, la oferta de que el otro se sienta cómodo con nuestra presencia y no nos mire solo como que vienen a juzgarnos, sino como que vienen a hacer que nuestro trabajo sea mejor y sea bien visto. Lo que tienen que entender las autoridades, los funcionarios de todos los niveles es que si hacen un buen trabajo y la Contraloría hace un buen reporte de ese trabajo, es bueno para todos. O sea, aquí no le gustaría que la Contraloría les dé una certificación del buen gestor, por ejemplo, ¿no? Cosas como esas, o sea, tenemos que atrevernos a pensar en cosas que hagan que la gente quiera ser un innovador, quiera ser un agente de cambio y haga bien las cosas. Yo creo que la Contraloría puede influir muchísimo para que toda esta maraña de la corrupción se revierta. Y la gente vaya al sector público pensando que no es un lugar donde yo voy a ir a llenarme los bolsillos, sino que es un lugar donde yo voy a ir a servir. Y la Contraloría yo creo que puede hacer un rol fantástico ahí en hacer ese cambio de chip. ¿Cómo hacerlo? Creo que es un tema que tienen que trabajarse y construir en conjunto. Entonces, cuando pensamos en innovar el sector, obviamente vamos a generar ese valor en ese usuario que les estoy señalando, ¿no? A todo nivel. Es más, deberíamos llegar a un momento en que la gente diga, venga, Contraloría, porque si ustedes vienen, vamos a hacer mejor las cosas y nosotros es como cuando la gente toma una Coca-Cola y todo el mundo quiere hacerlo. Acá también todo el mundo debería querer tener a la Contraloría con ellos, ¿no? Entonces a eso tendríamos que llegar. Y eso es generar ese valor en el usuario. Y también tenemos que pensar en la sostenibilidad ambiental. Algunos dirán, ¿sostenibilidad ambiental a Contraloría? ¿Qué podemos hacer si nosotros no ejecutamos proyectos, no vemos proyectos de inversión? Directamente no, pero indirectamente sí. Sin embargo, ustedes pueden empezar por casa, ¿no? Ustedes pueden empezar pensando que deberían ser una entidad ecoeficiente, que todo su sistema ya es online y que nadie debe imprimir documentos, que deberíamos llegar a certificaciones online en todo. Por lo tanto, ahorramos papel, tinta y bueno, todos los recursos naturales que significa todo el papeleo, pero también pueden tener energía que sea diferente. ¿Por qué no pensar que sus oficinas en las zonas donde haya los meses de verano puedan tener energía solar para determinadas cosas y va a ahorrar dinero también? ¿Por qué no pensar que todo el mundo tendrá que estar consciente de que tiene que apagar la computadora cuando se va la luz, pero también que tiene que, cuando volvamos a ir al trabajo presencial, me encantaría que todos los que llevan su refrigerio, pues lo lleven en bolsas de tela y lo lleven en tuppers de vidrio. Y si van a ir a comprar el menú, pues, y van a traerlo, lleven sus tuppers para traerlo y no traigan los tuppers de los envases de Tecnopor, que por suerte a diciembre de este año ya estará prohibido.
pero tenemos que tener esa conciencia, ¿no? Y algunos envases todavía probablemente vas a poder comprarlos, pero ¿por qué no pensar que puedes tener un tomatodo para que te sirvan ahí el jugo? ¿Por qué no pensar que en las oficinas debería haber filtros de agua y en lugar de estar comprando siempre agua, tener filtros que solamente se cambian los filtros para todos y entonces la gente tiene el tomatodo? Entonces, hay muchas cosas que podemos empezar a pensar. Entonces, otra vez les pregunto a ustedes, volviendo a la oficina, volviendo todos al contacto nuevamente, ¿qué es la acción que harías? ¿Cuál sería tu compromiso en la sostenibilidad ambiental desde tu qué hacer en la Contraloría? Obviamente también innovar en la Contraloría significa la competitividad de la organización. La organización tiene que ser la organización a uno que le dé tranquilidad desde la cabeza hasta el último eslabón. Entonces, no podemos pedir que haya integridad, que haya transparencia, que se actúe con ética, solo algunos. No, necesitamos que todos actuemos así. Necesitamos que todos nos comprometamos. No podemos pedir a los trabajadores que apaguen la luz, que apaguen la computadora, que traigan sus refrigerios en envases de vidrio, y no en cosas descartables, pero los jefes no lo hacen o mandan a comprar la comida y los traen cualquier cosa, organizan un evento y están dando vasos descartables para la bebida o platos descartables para la comida. Entonces, tenemos que ser coherentes en todo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con la competitividad. ¿Cómo hago yo para acelerar los procesos, los tiempos? ¿Cómo hago para que el otro no sienta? Me acuerdo haber acompañado un tiempo a Máximo San Román en como consejero del presidente, ad honor en ambos, por supuesto, y recibir a varios alcaldes que venían a decir que desde la Contraloría les pedían que para que aprueben su informe, que el informe lo tenía que hacer un contador, que lo iban a contratar a tal monto, y ese contador lo ponía el que venía de la Contraloría. Y decía, y si no lo haces, no te aprueban tus documentos, te sancionan. Entonces, esas cosas no pueden pasar, esos informes no pueden llegar. Entonces, necesitamos cambiar eso. Ustedes son una organización muy grande y dirán, es más difícil. Sí, pero por eso es un proceso, por eso hay que empezar ya, ¿no? Y obviamente eso también significa como modernizar el Estado. Cuanto más nos volvamos digitales y hagamos que todos los procesos dejen huella, creo que das menos espacio a la corrupción, porque tú sabes que tal documento está con tal persona y que debió salir en tanto tiempo y no está saliendo. Entonces, si no sale, ya tendrías que empezar a preguntarte qué pasa ahí, ¿no? Y también, ¿cómo controlamos a ese auditor que va a auditar a las municipalidades para que no pase esta anécdota que les estoy contando y que los alcaldes estaban dispuestos, te daban nombres y todo, ¿no? Entonces, y te traían el CV diciendo, este es el CV que me ha traído, que debo contratarlo, pero me está pidiendo que le pague 9,000 cuando mi funcionario de mayor rango gana 3,500 o 4,000 en municipios, ¿no? Entonces, modernizar el Estado también te ayuda a innovar, a generar, a contar con agentes de cambio, con pensamientos diferentes. Y obviamente significa también colaborar. Innovar no lo va a hacer una persona, no puede hacerlo solamente el gerente, el director. Innovar significa colaborar entre todos para que esto se dé. Bueno, vamos a ir avanzando. Espero que no sea chino lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué significa innovar en el sistema de control interno? Y ahí ya hemos puesto las cosas anteriores y he querido poner algunas cosas en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de agregar valor, ¿qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que vamos a innovar buscando
que tener soluciones a los problemas más álgidos. ¿Cuáles son? Me imagino que ustedes ya han identificado en la Contraloría cuáles son los problemas más álgidos, ¿no? He escuchado también al Contralor pedir incluso al Parlamento determinadas normas que les permita a ustedes realmente hacer un proceso más proactivo, pero que también tenga resultado sancionador, porque muchas veces la gente dice, sí, pero viene la Contraloría, pero no pasa nada, no pasa nada. O sea, me haré el informe, pero después arreglamos, no pasa nada. O sea, es como que no pasa nada, ¿no? Entonces, necesitamos que ellos sepan que sí va a pasar algo, que si haces bien las cosas serías premiado, que si haces mal las cosas, no. Entonces, realmente ahí necesitamos identificar cuáles son esos problemas existentes y qué solución le vamos a dar. Pero de una manera diferente, pensando en el usuario, pensando en el consumidor y en la población, porque al final nosotros estamos haciendo seguimiento de inversiones públicas y esa inversión pública revierte en quién, en la población, en el usuario. Y nosotros mismos somos población, somos usuarios. Entonces siempre es importante que el servidor público se ponga de este lado diciendo este es mi rol, pero se ponga también del otro lado diciendo qué yo esperaría que suceda para que realmente yo me sienta que estoy satisfecha con el actuar de la Contraloría, con el actuar de las oficinas de control interno de todas las instancias del Estado, ¿no? Es una chamba, pero hay que hacerlo, ¿no? En sostenibilidad ya hemos hablado mucho. Yo quisiera que empiecen a pensar en términos como el de la economía circular, como qué pasa con estos proyectos que se desarrollan en determinadas comunidades, cuál es el contexto y qué implicancias tiene. Entonces, creo que es importante que también desde la Contraloría vayamos a hacer un análisis mucho más allá, que vayamos a pensar que esa inversión va a tener impactos y qué tipo de impactos se están generando, ¿no? Y creo que eso es importante. Hay que, para tener opinión sobre eso, hay que hacer cambios, pues vamos a hacer los cambios, ¿no? Y hemos hablado también de la necesidad de este sistema de hacer que, ¿cómo hacemos que el sistema de control interno sea competitivo en buen sentido de la palabra? Y que esto sea así visto en el ámbito regional, en el ámbito local, y, y no sea visto o como algo malo o como algo que yo puedo ni darme el interés o bueno, ya lo hago, ¿no? Sino como cómo siento que es bueno, cómo siento que el control interno es bueno, que es bueno para mí como funcionario, que el control interno esté ahí y que tenga yo un derrotero de cómo hacer mejor las cosas. Entonces eso es muy, muy importante. Si hay algunas otras preguntas sobre este tema, creo que lo podemos conversar luego, pero creo que es importante que sepamos que nosotros podemos también dar opinión de cómo modernizar el Estado, de cómo hacer que las cosas sean diferentes y cómo articulamos todo este sistema de control interno. Mientras yo escribía y preparaba este PPT, pensaba, sí, pues en la municipalidad que yo trabajaba hace 30 años teníamos control interno, pero estaban ahí en un huequito y era como que nadie los miraba, o si pasaba alguien decía, no, como hablamos con él, no pasa nada. Yo me quedé con esa idea, pero luego ya al pasar el tiempo veíamos que no, que tiene un rol mucho más importante y que es necesario en el país además, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos que pensar la necesidad de la existencia de la Contraloría, pero también la necesidad seguramente de hacer cambios significativos. Para ir avanzando, también es importante identificar cuáles son las barreras para esta innovación. ¿Qué hemos encontrado cuando revisé las cosas de Chile, pero también qué hemos encontrado en las entrevistas y en las encuestas que hicimos en pesca y acuicultura? Y me imagino que también es similar aquí. Y es que hay rotación de autoridades y funcionarios, ¿no? Y esa rotación, a ver, genera poca estabilidad, genera poca confianza. Entonces creo que es importante también que pensemos
Y es algo que en algún momento con Miguel lo hablábamos, incluso estando en el Ministerio del Ambiente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que los responsables de limpieza de la gestión de residuos no roten cada 6 meses, por Dios, sino que podamos certificarlos, ¿no? Entonces, algo así también tendríamos que ir a pensar aquí en la Contraloría, cómo hacemos que las cabezas no cambien cada vez, sino que haya un proceso de más estabilidad, pero de más estabilidad no significa quedarnos en el status quo, sino que esa estabilidad más bien te permita crear, que esa estabilidad te permita pensar diferente, ¿no? De hecho, también muchos señalan, sí, pero no hay presupuesto ni para pagar a la gente que tenemos ahora, que vamos a tener dinero para invertir en innovación. Pero es que hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, no vamos a generar cambios. Y si nos quedamos como estamos, ¿a dónde estamos yendo? ¿A algo mejor? No creo. O sea, necesitamos, y por eso es importante que seamos también creativos en ver esos presupuestos que nos permitan hacer esa innovación, esos cambios, ¿no? Y probablemente también falta identificar qué pasa, por qué no promovemos más la innovación, cuáles son las brechas que falta en la institucionalidad de una política nacional de control interno. Yo estuve buscando política nacional de control interno, quizás no lo busqué bien, pero no sé si hay una política que se ha construido, una política nacional de control interno en todo el país y que esté claro para todos y que tenga metas claras, indicadores claros. Lo dejo ahí, ¿no? En todo caso, que sepan que es importante mirar y también nuestro país no es homogéneo, tenemos costa, sierra, selva, hay distritos que seguramente están muy alejados y probablemente nunca llegaremos. Y entonces esos desafíos, ¿cómo los superamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que estas diferencias no nos separen, sino más bien nos ayuden a buscar sistemas que respondan a esas diferencias, sistemas que respondan a esas necesidades diferenciadas, ¿no? En lugar de para adelante, estoy yendo para atrás. ¿Quiénes son los facilitadores? ¿Quiénes son los facilitadores para la innovación? Nosotros, si miramos la institución, yo me imagino que todos deberíamos tener esa capacidad, pero van a haber unos más que otros, ¿no? Y ahí en realidad es importante mirar desde la propia autoridad qué apertura tiene para la innovación, qué apertura tiene de tener agentes de cambio al lado. Probablemente algunos se asusten y digan, pucha, pero si yo tengo muchos agentes de cambio, yo estoy aquí como tambaleando, mi puesto podría no estar seguro. Al contrario, un buen gestor se va a rodear de gente capa y se va a rodear de gente que tenga lo mejor, porque el triunfo será de todo el equipo. Entonces no deberíamos tener miedo a tener agentes de cambio alrededor nuestro, nos va a hacer mucho bien. Necesitamos que todos seamos agentes de cambio, cada uno en su rol. Entonces es importante que eso también esté en las cabezas de las organizaciones, ¿no? De hecho, unos van a permitir probablemente más rápido estos procesos. Probablemente en algunos casos, cuando les hablemos, será como chino, ¿no? Dirán, agentes de cambio, ¿qué quieren hacer con los innovadores? Innovadores, pensarán, pues esto es innovador tecnológico, el que va a crear una máquina. No, porque también hay innovación en los procesos, hay innovación social. Entonces, sí podemos hacer eso, ¿no? Y de hecho hay unos funcionarios que tienen mucha más motivación que otros, ¿no? Algunos van a ser esos proactivos, pero no indica que no podamos meterles ese bichito a los demás también. No indica que no podamos decirles, puedes, que tenga la capacidad de decir, mira, tengo una idea, que tenga la certeza que le van a escuchar, que no se van a burlar. Y entonces,
también un agente de cambio no tiene que tener temor al error. Muchas veces de los errores aprendemos. Si yo cometo un error y no he aprendido nada y vuelvo a cometer el mismo error, vaya, ahí ya tenemos problemas. Pero si yo cometo un error y miro y aprendo, y la siguiente vez hago que todo sea mejor, entonces valió la pena, ¿no? Muchas empresas incluso invierten y tienen gente en los equipos innovadores para que muchas veces en ensayo y error van sacando innovación, van sacando nuevas cosas, incluso en diseños de paquetes tecnológicos, ¿no? No solamente de máquinas, sino en el mismo softwares, ¿no? Entonces, creo que es importante que pensemos, que no le tengamos miedo a emprender, que no le tengamos miedo a innovar, que no le tengamos miedo a pensar diferente. Y creo que también es importante ahí que pensemos en el país. Vaya, ustedes seguramente han recorrido el país, ya sea por trabajo o por conocerlo en sus vacaciones, y se habrán dado cuenta de los graves problemas que hay. Yo estando viceministra iba a participar de estas famosas comisiones, grupos de trabajo, para todo se crean comisiones multisectoriales en nuestro país. Y tienes gente bien, 2 años, 3 años, esas comisiones. Sería bueno que la Contraloría haga un seguimiento a esas comisiones de trabajo, por ejemplo. Todos los sectores viajan, pasajes, viáticos, un montón de gente que está en las reuniones. Pasan 2, 3 años y a la población no le han resuelto el problema. Sigue el problema del agua que está contaminada, sigue el problema que los peces se le están muriendo, sigue el problema que la gente tiene metales pesados en la sangre. Entonces, algo tenemos que hacer, o sea, no podemos seguir con lo mismo. Yo decía, por favor, hágame un informe, hay que cerrar esa bendita comisión que se duplica con la de allá y la de más allá incluso, ¿no? Entonces, necesitamos realmente resolver los problemas. Creo que la situación mismo del país ahora nos tiene que llevar a pensar, ¿cómo hemos llegado a esto? Y se me viene a la mente una obra de teatro que lo vi en los años 80, de Cuatro Tablas. No sé si sigue habiendo ese grupo de teatro. La pregunta la obra de teatro se llamaba, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y esa pregunta fue en el 80 y es tan válido ahora en el 2021. Es increíble. Han pasado 40 años y la pregunta sigue siendo válida. Sí, veo caritas de, ¡oh, sorpresa! Pero es verdad, ¿no? Entonces, creo que es importante que nos hagamos esas preguntas. Voy a ir más rápido porque ya me interesa escucharles a ustedes. Entonces, ¿cuáles son las necesidades para innovar? Pues tener este alineamiento estratégico que ya hemos visto, el apoyo institucional para crear esa cultura innovadora, conexión y comunicación entre todos los actores, no pueden pensar que solamente unos, y esas habilidades y conocimientos de innovación que hay que irlas sembrando, que hay que irlas dando también. Y aquí creo que la escuela que hoy día organiza esto, pues muy hábilmente ha puesto hoy esta semilla, pero estoy seguro que luego va a desarrollar esto con mayor detenimiento. Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia de innovación? Y ahí está la palabra tan linda que anoté aquí de ustedes de transformar, hemos transformado. Y exactamente, orientar esa transformación significa prospectar, significa inspirar, significa aprender haciendo, como lo decía un maestro nuestro, ¿no? José Antonio Encinas. Él llevó la metodología del aprender haciendo a las escuelas y creo que es importante. Y el de conectar, que ojo que el conectar no es solamente esta conexión tecnológica, sino el conectar con el otro, el generar la empatía. Creo que es muy importante que miremos esto. Y finalmente, ya estamos pasándonos un poquito el tiempo, es mirar, ¿no? ¿Qué podemos hacer en cada una de estas 4 líneas que nos lleva, de estos 4 ejes estratégicos que nos permita generar esa transformación? Significa generar estos espacios de reflexión, de articulación y decisión sobre el futuro de estos procesos que queremos cambiar. Mirar también ese aprender haciendo, cómo entre todos vamos haciéndolo y cómo cada uno pone su semilla para eso.
no es unos que dan y otros reciben, sino como todos damos y recibimos también. ¿Cómo generamos ese conectar de esta mirada innovadora en todos los niveles? La Contraloría tiene ese rol fantástico de ese hilo conductor en todos los niveles. Y también cómo inspiramos. Y otra vez, muchas veces esperamos eso solamente de las jefaturas, de los funcionarios, pero inspirar está en cualquiera de nosotros. Y yo quisiera que esa inspiración que está dentro de ustedes la suelten y empiecen a enviar incluso ideas fantásticas mañana mismo a sus equipos de trabajo, al jefe inmediato superior, y ojalá esto le llegue también al Contralor diciendo, oye, mira, tenemos ideas para innovar la Contraloría, tenemos ideas para hacer que esto sea diferente. Vamos. Gracias. Agradecemos a la doctora Albina Ruiz Ríos de Sepúlveda por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán presentadas por el señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Albina, hay muchas preguntas, no sé por dónde empezar. En principio, agradecerte siempre la sinceridad. O sea, yo que tengo la suerte de conocerte en el ámbito laboral, y yo creo que varios de los que te conocen por aquí saben que eres una máquina de trabajo, ¿no? Y eres una máquina de inspiración. Perdón, lo llamo máquina por la fuerza que tienes, ¿no? Porque todos saben que eres, aparte de una persona bastante sencilla, bastante humilde, bastante predispuesta a compartir lo que la sabia vida nos da y lo que siempre mucho me has enseñado. Tengo esa suerte de compartir eso contigo y te agradezco públicamente lo que has hecho conmigo en mi vida profesional y en mi vida personal, por supuesto. Y este estilo que tienes es, yo para ser sincero, invité a Albina para que nos hable de, ¿no? de los agentes de cambio, de manera general, ¿no? Pero sin embargo ella nos ha dicho, oye, a ver, Contraloría, ¿qué cosa haces para yo poder ponerte contra la pared? Y nos ha investigado. Excelente, Albina, realmente siempre eres disruptiva y ese mensaje debe de calar, ¿no? Sobre todos los que nos dedicamos a la administración pública porque estamos aquí para servir, ¿no? No para servirnos en ninguna situación. En ese sentido, nos pregunta alguien que seguramente te conoce y para abrir la ronda de preguntas, ¿cómo hace Albina Ruiz para tener esta energía permanente, ¿no? En donde siempre y en donde va, impulsa la transformación. Y como tú indicas, si la gente trabaja hartas horas, es porque tú lo haces y lo haces con tanta pasión de que el día se te va y te das cuenta, ya son las 11 de la noche, pero el trabajo fue full. Entonces, quieren conocer este secreto que tienes. ¿De dónde, Albina? Por favor. A ver, yo creo que hay varias cosas. Uno primero es, yo siempre digo que tienes que estar enamorada de tu trabajo. Aquel que no esté enamorado de su trabajo en la Contraloría, yo le diría que piense otra vez, ¿qué hago acá? Tú tienes que despertarte y no decir, ay, otra vez ir a trabajar. O el lunes, ay, ya es lunes. Sino que más bien tú tienes que tener alegría de decir, hoy me toca ir nuevamente, hoy tengo que ir con nuevas ideas, con nuevo pensamiento, ¿no? Entonces, tú tienes que estar enamorada y si no estás enamorada, pregúntate, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Número uno. Y cuando estás enamorada, siempre vas a querer hacer algo diferente, ¿no? Te das cuenta cuando estás enamorada de tu mujer, enamorada de tus hijos, siempre estás queriendo darle cosas lindas, cosas buenas. Entonces, si tú estás enamorada de tu trabajo, vas a querer eso, vas a querer dar lo mejor, cosas lindas, pero también es importante que busquemos nuestro centro. Yo hace muchísimos años aprendí que tengo que tener mi espacio para meditar, para hacer mi yoga,
hoy con la pandemia para meditar, para salir a caminar, porque salgo a las 6:30 de la mañana, ya estoy caminando, me siento frente al mar unos 10 minutos a meditar y vuelvo. Y creo que es el momento en que yo me lleno, porque también tengo que pensar en mi centro, ¿no? Y también tienes que ir con humildad. Lo que no puedes es ir pensando que lo sabes todo en esta vida. Si te vas así pensando, te vas a perder de muchas cosas. No vas a ver lo valioso que tienen los que están a tu alrededor y cuánto te pueden aportar. La gente puede pensar que solo aprendes en la universidad y no es verdad. Uno aprende de la gente que te rodea. Yo he tenido la suerte, el privilegio de haber trabajado muchos años junto a los y las recicladoras, que probablemente muchos de ustedes hasta los puedan mirar con desdén. Pero esas personas me han enseñado a mí cosas maravillosas, como a pesar de haber pasado cosas traumáticas como violencia física, violencia sexual, trabajar de madrugada, son capaces de sonreírte, son capaces de ofrecerte lo mejor que tienen. Entonces, cuando uno mira eso, mira, la vida es más suave, ¿no? Y dices, pucha, si esta persona que tiene esas condiciones es capaz de reír, que Michi me falta a mí para no sentirme bien, para no sonreír, para no estar pensando que puedo hacer las cosas mejor. Entonces yo creo que es importante que, otra vez les digo, pónganse en el papel del otro. Nunca debemos ir con la posición de yo sé, sino vengo a que interactuemos, vengo a poder dar lo poco que sé, pero también a recibir de ti. Y eso sí genera colaboración. La única posibilidad de hablar de colaboración es gracioso cuando alguien dice, bueno, vamos a hacer este grupo de trabajo, pero vamos a hacer tal y tal cosa. Entonces, ¿para qué me convocaron, no? Creo que es importante también escuchar, ¿no? Es muy importante desarrollar la capacidad de escucha y cuando desarrollas la capacidad de escucha en el trabajo, en tu vida familiar te va a ir mejor todavía porque vas a tener capacidad de escuchar a tu esposa, a tus hijos, a tus suegros, ¿no? Entonces, es importante también que pensemos en eso. Gracias, Albina. Sí, bueno, hay que sentirse bien con uno mismo primero, ¿no? Estar en tu círculo más cercano, feliz, contento, y como tú dices, siempre vas a irradiar esa luz, esa energía a donde vayas. Y en relación a a lo último que comentaste, ¿no? Y que es este espacio de poder transmitir y colaborarse, ¿no? La Contraloría, y esto lo escribe alguien de la Contraloría, ¿no? O sea, se defiende, ¿no? Se defiende naturalmente. Y dice, Albina, por si acaso, nosotros estamos promoviendo el tema del control concurrente, ¿no? Que es el tema del acompañamiento, ahorita en grandes obras, ¿no? Que es el acompañamiento para que no haya este tema de llorar sobre la leche derramada, sino acompañarte, darte las recomendaciones y puedas hacer que lo implementes, ¿no? Porque te estoy ahorita recomendando. En ese sentido, Albina, ¿cómo hacemos, ¿no? Para que el funcionario de pie, ¿no? O sea, sienta que ese espacio entre control interno, Contraloría, haya un acercamiento y un principio de romper este hielo que existe, porque existe, o sea, eso no lo vamos a, no podemos mentirnos, o sea, existe el tema de la barrera. Oye, yo no puedo decirle a ese señor que probablemente falle aquí porque después me hace un informe y me va a decir y me lo va a poner por documento. Entonces, ¿cómo hacemos que ambas partes, ¿no? rompan ese hielo y podamos ser más propositivos pensando en que no solamente se tratan de obras grandes, sino también obras pequeñas, servicios básicos, ¿no? O sea, diferentes acciones que tiene el Estado en general. Dale, Albina, por favor, una muy buena Sí, yo creo que este tema de control concurrente es una innovación interesante. A mí me parece que es, y creo que lo han dicho en diferentes espacios, en diferentes foros, es más, han habido autoridades que dicen, yo pido control concurrente que venga para que me haga seguimiento. Ahora, si lo dicen de aquí para allá nomás, y es otra cosa que si no lo permiten hacia adentro, ¿no? Entonces, tú has señalado ahí bien interesante una barrera, ¿no? Esa barrera de que te vean como el controlador, ¿no? Y no como el que le hace un bien. Entonces, la siguiente pregunta para ustedes debería ser, ¿qué cosa tenemos que cambiar
para que no tengamos solo ese rol controlador, sino seamos más bien alguien útil para ellos? ¿Cómo hacemos que el trabajo de la Contraloría sientan que es útil para el alcalde y sus funcionarios, para el gobernador y sus funcionarios, para el gerente de una empresa pública y sus funcionarios, y para todos los funcionarios y todas las entidades? Y ojo que no solamente es en obras, es en compras también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos realmente que la gente, es lo que yo les decía, que todo el mundo quiera tener a la Contraloría al lado? No sé si me entendieron cuando dije, yo también quiero ese shampoo que él está usando, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que lograr. Yo también quiero tener a la Contraloría acá como lo tienen ellos, porque eso indica que es un sello de calidad, que está haciendo bien las cosas. A eso tenemos que llegar, a que la gente diga, yo quiero que la Contraloría venga y me dé ese sello, yo quiero ese sello de que mi actuar es transparente, que mi actuar es bueno. Entonces, ustedes tienen que empezar a pensar, ¿cuál es ese kit que ustedes tienen que trabajar para generar ese sello y que la gente los busque en lugar de decir, oh, otra vez la Contraloría, ¿no? Vamos a buscar a este publicista que nos ayude con ese eslogan, ¿no? Y nos diga, y nos dé ese sello, ¿no? Ese sello de garantía, de transparencia. Pero el sello lo tienen que construir ustedes. O sea, ¿qué es lo que tienen que ofrecer para que eso se dé? Porque no puedes tener solamente el bluff, eso, sino ¿qué hago yo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me perciben así? ¿Qué puedo hacer yo para que la percepción sea diferente? O sea, hay algo ahí que no está. Y eso significa, oye, ¿por qué no pensar que también, igual con este control concurrente, se podría pensar en que puedo tener algún soporte de control ciudadano en mi proceso? Solo lo dejo como pregunta. Yo todavía no te leo la siguiente pregunta, pero hay un programa de monitor ciudadano, ¿ya? Que la Contraloría también ha impulsado y ha ganado un premio internacional. De buenas prácticas. Sí. De buenas prácticas, como todos los premios internacionales que tú tienes así, ¿no? Por montones. Nosotros también tenemos ese premio y justamente hace que la ciudadanía pueda participar, ¿no? Y pueda avisar. Pero eso, por ejemplo, debería calar sobre tener una mentalidad de ciudadano, monitor, controlador y funcionario público, ¿no? O sea, cuando haya ese mix que, como tú dices, ¿no? Se entienda y se supone todos trabajamos con transparencia, sin intentar o sin pensar simplemente en aprovecharse de ninguna circunstancia, ahí vamos a disminuir. Yo no creo que la eliminemos, ¿no? No sé si me dé la vida para ver eso, pero al menos disminuiría significativamente. Pensamos positivamente que podemos ver ese cambio. Yo creo que también es importante, sí, es lindo que ustedes quieran todos estos programas que diseñan, y este es otro programa innovador, pero mi pregunta sería, ¿cuántos ciudadanos saben que hay ese control ciudadano? Si ahorita salen a la calle y preguntan, honestamente, ¿cuántos les responderían que sí conocen eso? Entonces, ¿cómo hacemos realmente para que eso tan lindo, que de manera creativa, innovadora lo han puesto, sea como el pan de cada día, que la gente lo sepa, lo conozca? Entonces tenemos que romper esa idea que tienen ahora de la Contraloría por algo diferente, que puedan decir, yo puedo ser un colaborador para que esa institución que quiere hacer cosas diferentes, yo esté. O sea, te aseguro que si ahorita saldríamos a la calle y haríamos una pregunta, ¿usted conoce del programa de control ciudadano de la Contraloría? ¿Cuántos te dirían que lo conocen? Sí, bueno, al menos las familias, los amigos de todos los que participan. Y bueno, dentro de las actividades que también se hacen difusión. Pero lo lindo sería que todo el mundo lo sepa y que todo el mundo lo esté hablando, y que los programas de televisión puedan hacer, oye, en las entrevistas, en los programas, decir, mire, en tal distrito,
el programa de control ciudadano que la Contraloría ha implementado ha permitido que esto se desarrolle de manera transparente. Quizás ustedes tienen que empezar a identificar esas experiencias bandera y hay que empezar a ponerlo en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales como buenas prácticas desde la ciudadanía y que todo el mundo lo comparte y se vuelva viral, cosas así, ¿no? O sea, tenemos que ir a ser disruptivos, a hacer que esto suene, sí, bien bacán eso. Hagamos entonces eso que es tan lindo que ahora cale en todo el Perú, ¿no? Y que otros países lo quieran tener y digan, pucha, lo que ha hecho la Contraloría del Perú lo queremos también acá en nuestro país, ¿no? Sí, tú siempre poniéndome contra la pared, Albina. Albina, hay una pregunta, ¿no? que está relacionada a este agente de cambio, ¿no? Ya saliéndonos un poco de la Contraloría, este agente de cambio que es el funcionario público de pie, ¿no? Y el que participa en diferentes entidades, ¿no? O sea, perdón, en diferentes niveles de gobierno local, ¿no? A nivel provincial y nacional. Esta rotación que realmente hace un daño porque justamente el que va con mala intención dice, oye, tengo poco tiempo, ¿no? Tengo poco tiempo, por lo tanto, hace más daño, ¿no? Hace un daño terrible porque no piensa en que hay una repercusión sobre sus acciones, ¿no? Entonces, una pregunta que te traslado es, ¿cómo hacemos o cómo mejoramos este aspecto de la rotación de personal, ya que tú has hablado también con máximas autoridades hasta a nivel presidencial? ¿Cómo podríamos plantear para que este nivel de rotación comience a mejorarse, ¿no? Y comience a implantarse? Ahora que también tenemos una autoridad, ¿no? Autoridad nacional que ve todo este tema de los aspectos laborales llamado Servir. ¿Qué recomendación podríamos dar a este aspecto de la rotación pensando en los agentes de cambio, ¿no? Sí, uno primero es que tenemos que acelerar los procesos, que todos los sectores pasen a Servir. Es un proceso que Servir tiene muchos años ya. Y la pregunta es, ¿cuántos sectores ya están en Servir? ¿Cuántos ya pasaron realmente? Entonces, sí, muy bonito lo que hacemos. Creamos lindas instituciones, pero pasan 5, 10, 15 años y la pregunta es, oye, ¿cuántos sectores ya están en Servir? ¿Cuántos? Dime, todavía, esta mano todavía no las puedo llenar, ¿no? Entonces, ojo con eso también, ¿no? Y es importante que tratemos lo que tú decías en un momento. O sea, ese de tengo poco tiempo y por tanto tengo que hacer las cosas mal debería convertirse más bien, tengo poco tiempo y voy a hacer los cambios más rápidos para el bien, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y creo que en la medida en que más organizaciones del propio Estado y desde afuera, digamos, que necesitamos que esas carreras públicas sean valoradas y que la gente se sostenga en el tiempo por la historia y cuando empecemos a cambiar, creo que cada uno puede hacer su parte. O sea, necesitamos realmente en el país otra corriente, ya no podemos hacer lo mismo de siempre. Yo soy una de las que se revela cuando escucha y dice, bueno, a ver, voy a votar por tal persona porque creo que va a robar menos. Mi respuesta siempre es, ¿estamos eligiendo unos rateros o estamos eligiendo autoridades, no? Entonces, pero ¿te imaginas cómo estamos como ciudadanos? Entonces necesitamos hacer cambios como ciudadanos porque en la medida en que seamos ciudadanos responsables y conscientes, también yo voy a exigir un Estado más eficiente, un Estado responsable, y no voy a estar en realidad pensando cómo compro a ese funcionario, cómo compro a ese policía, cómo compro a ese juez, sino más bien voy a estar mirando cómo voy yo tranquilo sabiendo que cada uno hace bien su papel. No voy a ir a la defensiva, voy a ir más bien confiando. Pero eso significa que también yo como ciudadana haga mi rol, pues, no solamente exigir que alguien lo haga por mí, sino yo hacerlo. Desde, oye, a mí me va a calificar como buena ciudadana desde incluso que yo no vote un papel en la calle.
desde que yo no escupa en la calle, menos orine en la calle, ¿no? Entonces son esas cosas que te van a marcar. Tú te imaginas a alguien que bota la basura en la calle sin importarle nada, que escupe en la calle, que orina. ¿Va a ser alguien que va a respetar como funcionario a los demás? ¿O como empresario? O sea, no. Entonces otra vez creo que es muy lindo. Me encanta que hoy podamos hablar de estos temas que no siempre se pueden hablar. Y creo que es importante también que esta noche nos vayamos pensando los jóvenes, las familias que van a constituir, los que ya hemos constituido familias, es qué tipo de familia estamos constituyendo, qué tipos de hijos estamos criando. Porque esto que vemos de gente que está gritando con el tema de racismo, con el tema de color, de cultura, es porque en casa no ha tenido también esa formación. O más peligroso, ha tenido esos ejemplos. Entonces, también es importante que desde la cabeza seamos ejemplos en las instituciones públicas de ese cambio que queremos hacer, ¿no? Y alineado a eso, porque como tú eres una, digamos, una líder representante del tema ambiental en el país, ¿no? En Latinoamérica y en el mundo, me consta, ¿no? Me consta que más te conocen a nivel mundial de que en el Perú. Me consta, ¿ya? Y hay un público que justamente está preguntando en relación al espacio que le dedicaste a este tema de la economía circular y la ecoeficiencia, porque ahorita estamos luchando con una pandemia que relaciona la salud, ¿no? O sea, es un virus endémico y por lo tanto está generando mucho daño. Pero también se habla mucho, o sea, del daño que le estamos haciendo a nuestro pobre planeta. Y cuando venga una catástrofe de esas, o sea, ¿a quién le vamos a echar la culpa o cómo vamos a buscar la cura? ¿No? Entonces tú mencionaste de que nosotros como institución, autoridad, una institución muy grande, debería plantearse, ¿no? O sea, ser el ejemplo en estos temas, pero también hay otras, ¿no? O sea, hay otras, y qué tal si amplías un eso y las invitamos, ¿no? A sumarse a un cambio que ahorita no, seguramente no notan el impacto que está generando, pero tú más que nadie puedes saber más o menos cuándo va a generar esto un impacto malo, ¿no? Hacia nuestras vidas. Sí, a ver, una anécdota nada más con eso de que dices que a veces uno es conocido más afuera. Me acuerdo cuando Antonio Orjeda escribió en Ejecutivos, en la página del comercio, nos dio una página y empezaba diciendo, Albina, es increíble que Angie Gibaja sea más conocida que Albina Ruiz. Y mi pregunta cuando leí el periódico fue llamar al periodista y decirle, ¿quién es Angie Gibaja? Porque yo más bien no sabía quién era. O sea, para que vean lo opuestos que estábamos, ¿no? Pero me causó risa eso, ¿sabes? Porque yo tampoco sabía quién era ella. Pero bueno, a ver, hablar de economía circular significa primero que nosotros seamos consumidores responsables. Cuando ustedes vamos a comprar algo, creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos todos si queremos que este mundo sea diferente es, ¿realmente lo necesito? Porque muchas veces la gente compra, ay, porque mi compadre ya le compró a su hijo, yo también le voy a comprar, ¿no? Ah, no, está de oferta. Y a lo mejor lo compra y nunca lo usa. Durante la pandemia yo en todas mis charlas le pedí a la gente que ya que esté en casa todo el tiempo, a la hora que estira sus piernas, se vaya por todas sus habitaciones mirando todo lo que tiene y diga, ¿y esto cuándo lo compré? ¿Cuándo lo voy a usar? Que repase su ropero y diga, este pantalón lo he guardado diciendo cuando adelgazo me lo voy a poner. ¿Vas a adelgazar realmente? Esta ropa me lo sigo guardando, no, porque un día voy a poderlo usar. O sea, a ver, no vayamos acumulando cosas para empezar. Segundo, seamos consumidores responsables. Ustedes se han preguntado que todas las cosas que compran, si ese envase, si ese embalaje es reciclable o no. Otra pregunta que tenemos que hacernos. Entonces yo tengo que premiar a aquel que pone un producto en el mercado cuyo envase puede ser reciclable, puede ser biodegradable, puede ser compostable, ¿no? Entonces, la Contraloría hace compras por mucho dinero. Entonces también en sus compras públicas tiene que premiar, comprar a empresas que produzcan bajo el concepto de economía circular, de sostenibilidad, ¿no? Entonces tiene que empezar premiando eso.
Entre sus bases incluso tiene que poner eso, porque entonces desde ahí está generando el cambio, está diciendo, todas las empresas van a decir, si yo quiero venderle a la Contraloría, entonces tengo que producir cuidando el ambiente, respetando los derechos laborales. Entonces, es importante que nos hagamos esas preguntas también desde el Estado, y ustedes pueden influir eso también en las compras públicas a nivel nacional, ¿no? Porque el Estado es el mayor comprador. Nosotros estamos a punto de sacar, por ejemplo, una ley, hoy día esperamos, la Junta de Portavoces ya lo ha dicho, por ejemplo, que el 10% de los proyectos sociales que compran alimentos sea para comprarle a los pescadores artesanales y a los acuicultores, algo que nunca se ha trabajado antes. Una cantidad de dinero se gasta y se termina comprando atún enlatado que viene de la China. Y podemos comprar productos hidrobiológicos a nuestra gente, pero no estaba, ¿no? Entonces, en poco tiempo puedes hacer los cambios, pero eso significa que identifiques rápidamente dónde están esas brechas, qué cambios puedes hacer, pero siempre pensando también en aquellos que más necesitan. Stefan Schmidheiny decía que no pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Yo lo traería al ámbito público. No pueden haber gestiones exitosas en sociedades fracasadas. Las gestiones públicas van a ser exitosas cuando las sociedades también tengan equidad y tengan acceso y tengan oportunidades, ¿no? Albina, normalmente cuando participo en las entrevistas, ¿no? Le digo a los ponentes que como pregunta final nos digan algo sobre nosotros, pero a ti ya no te voy a hacer esa pregunta porque ya nos dijiste mucho. Creo que ya muchos de las personas que trabajamos aquí en la Contraloría han entrado en un profundo análisis y por lo tanto vamos a implementar muchas de las cosas muchas de las palabras que nos has traído. Y justamente por eso es que también tenemos este espacio invitamos a las personas justamente para compartir e invitar a esta innovación, a este cambio, porque el COVID nos trajo algo que no queríamos ver, como tú dices, ¿no? O sea, ya, tu ropero está lleno y cada día cambiabas de ropa. Ahora que se cambien, pues todos los días. A ver si es ¿no? Hay algunos aspectos que estamos tratando de mejorar, ¿no? Entonces, este espacio nos sirve para poder justamente invitar a ello. Como pregunta final, Albina, la innovación no necesariamente viene con tecnología. Eso hay mucho y de todos los tamaños y de todos los colores. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que esta innovación, ¿no?, llegue a todo el país, a todas las personas y sobre todo lo comuniquen? A ver, ¿qué les decimos a todos los que ahorita están? A ver, ¿qué tarea les damos para que, a ver, lleven un mensaje, ¿no? Y lo lleven mañana, a ver, y que al menos en su propósito personal digan, sí, yo ayer estuve y me comprometí, hoy día 700 personas, a ver, que por lo menos a 10 funcionarios públicos le voy a decir esto. ¿Qué le decimos, Albina? Por favor. Yo creo que una primera pregunta que se tienen que hacer esta noche es, ¿soy un agente de cambio? Y si no creen que lo son, es decir, ¿puedo hacerlo? ¿Qué me falta para hacer? Si hacen su listita para decir, a ver, yo soy proactivo, soy líder, tengo ganas de cambiar, estoy enamorada de mi trabajo, esas listas son buenas y acá, ay, mira, bueno, voy por cumplir, en fin. Entonces, ¿qué hago para que esas listas sean más decorativas, más lindas? Entonces, yo creo que esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y aquellos que ya se consideran agentes de cambio, que me encantaría que muchos tengan esa lista diciendo, sí, yo lo soy, digan, pues mi compromiso va a ser que en mi equipo yo voy a lograr que 2 más también tengan todo eso. Y se pregunten, ¿qué puedo hacer para que lograr eso? Empecemos por casa. Albina, yo voy a comentar una experiencia que tuvimos cuando estuvimos trabajando en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y quizás les sirva de mensaje y de repente lo puedas ampliar a tu estilo. Okay. Cuando te recuerdas que fuimos al MEF, ¿no? A la institución pública, ¿no? Y tú me dijiste, Miguel, no nos vamos a ir de acá hasta que nos aprueben lo que hemos venido, ¿no?
y nos quedamos sentados como 4 horas, 3 horas y media, hasta que nos aprueban y nos aprobaron a lo que fuimos. Esa persistencia, o sea, esa voluntad de decir, no, yo estoy yendo ahorita a cambiarlo, ¿no? Y va a ser así. ¿Qué le decimos a todas estas personas que no hacen eso, que se rinden antes de intentarlo, ¿no? O sea, por eso es que la administración pública a veces tiene estas fallas, ¿no? O estos vacíos que solamente se cambian con este impulso de la gente. Sí, yo voy a traer a colación un dicho de mi padre. Decía, solo la muerte no tiene solución, decía mi padre. Entonces, si solo la muerte no tiene solución y todo lo demás sí, entonces vamos a por ella, ¿no? Vamos a por ella. Entonces, mi primera pregunta cuando llegamos allí y encontré que habían 20 millones para gastar, pero no tenían los instrumentos para hacerlo, ¿qué nos quedaba? ¿Devolver la plata? Ni loco, pues, ¿no? Habiendo tanta necesidad en tema de residuos en el país, lo que hicimos es diseñar una estrategia y además revisando, para eso sí nos dimos el trabajo de revisar todos los instrumentos que ellos ya tenían y decir, por aquí vamos, ¿no? Y obviamente es ir a decirles, mira, como le dije ese día al otro viceministro, ¿no? O sea, mira, hoy esto lo resolvemos y si no mañana yo tengo toda la capacidad de ir a decir al presidente, mira, ¿para qué me han dado la plata si no me van a dejar gastarlo? ¿Para qué el MEF me da el dinero si luego no me da los procedimientos para hacerlo? Entonces creo que cuando tú estás claro de algo, tienes que ir a defenderlo con convicción. Si te ven con convicción, vas a hacer cambiando. Viste que nos pidieron cuarto de hora de intermedio y después ya no venían solo 2 directores, sino volvieron 5, pero con la respuesta. Entonces, es que cuando tú vas convencida de que no estás haciendo a proponerle cosas más allá, o cuando a Yaika le dijimos, oiga, vamos a cortarle el contrato a esta consultora que se está pasando de viva y si lo hacemos nosotros nos vamos a ahorrar 2 millones. ¿Acaso no lo hicimos? Lo hicimos. Entonces, pero porque estábamos pensando no en cómo nos robábamos 2 millones, sino cómo ganábamos 2 millones para hacer otra obra más. Y da gusto ahora, a pasar el tiempo, no estamos ahí, pero esas obras se están inaugurando, esas obras se están haciendo, ¿no? Creo que eso es lindo. No pensemos en que tú tienes que estar para celebrarlo. Lo importante es cómo siembras la semilla para que otros lo continúen. Nosotros lo celebramos vía WhatsApp. Está bien eso, está bien, pero no pensemos siempre que vamos a ser los que lo vamos a celebrar, pero sí que en ti, en tu cabecita, en tu corazón ha quedado que has sembrado esa semillita de ese cambio. Albina, complacido, disfruté mucho esta conversación. ¿Algo final que le quieras decir a nuestro público, por favor? A ver, yo creo que es importante que todos pensemos que este es nuestro país, que este es nuestro Perú. Y los que estamos ahora en el Estado como servidores públicos tenemos una gran responsabilidad. Hacer que nuestro país sea diferente. Y eso depende de cada uno de nosotros. Por favor, que sería lindo que en muy poco tiempo la gente diga, pucha, mira, yo estoy feliz de que la Contraloría me venga a ver. Ojalá viniera más seguido. Y creo que a eso podemos llegar, ¿no? Albina, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece tu participación. Yo personalmente, y sabes que estoy muy agradecido siempre contigo, te considero mi mentora y gracias por este espacio y por estas palabras. Cuídate mucho y pronto seguramente nos vamos a ver. Un fuerte abrazo. Claro que sí. Linda semana, lindos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Fue muy lindo. Lo disfruté. Muchas Adiós. gracias. Yo le dejo a Gina para que cierre el evento. Gracias a ti. Chao. Queremos agradecer nuevamente la participación de la doctora Albina Ruiz Ríos de Sepúlveda y felicitarla por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias.
Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral El papel de los órganos de control en la mejora de la calidad de las políticas públicas, que estará a cargo del español José Manuel Ruano de la Fuente. Esta actividad académica se realizará en colaboración con la Fundación José Ortega y Gasset. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, diseñado por la Escuela Nacional de Control para promocionar a sus estudiantes el marco conceptual y normativo de las acciones de control que se ejecutan en resguardo de los recursos del Estado. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción, en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia y que tengan buenas noches.